Vamos al Salmo 133:1, que es un salmo conocido, que lo hemos leído muchas veces y que muchas veces hemos abierto la reunión con este salmo. Así que desde su casita usted busque. En el Salmo 133:1 hay una palabra maravillosa que yo quiero compartirles en esta tarde. Dice la palabra del Señor: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, al cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué maravilloso que es este salmo, porque empieza diciendo: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Quizás hoy no los pueda ver yo, pero usted sí me ve a mí. Quizás usted no pueda ver a su hermano con el que siempre compartía en la misma silla, o quizás muchas veces le hemos dicho de la vuelta y salude a su hermano, pero en esta tarde yo sé que estamos juntos y en armonía compartiendo lo que hoy va a ser esta reunión del día domingo. La Santa Cena como iglesia, lo que nosotros enseñamos y practicamos absolutamente todo está basado en la Biblia, la palabra de Dios. Y Jesús nos dejó dos sacramentos. Sacramento es algo establecido por Jesús, es algo exterior que manifiesta algo interior. ¿Está bien? Es algo exterior que manifiesta algo interior. Y los dos sacramentos que Él nos dejó, que tenemos que hacerlo como iglesia, como cristiano, es uno el bautismo y el otro es la Santa Cena. Hoy nosotros vamos a compartir y vamos a tratar de enseñar rápidamente lo que es la Santa Cena. 1 Corintios, entonces, capítulo 11, verso 23 al 26. Dice el apóstol Pablo lo siguiente. El título es La institución de la Cena del Señor. Verso 23, 1 Corintios 11, dice: porque yo recibí, dice el apóstol Pablo, del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Verso 26 y final: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que esto es, hay mucha enseñanza de la Santa Cena. Corintios sigue hablando de la Santa Cena. Jesús lo estableció allí en los Evangelios, esa noche antes de ser entregado, dice Pablo, esa fue la noche que Él instituyó la Santa Cena, este sacramento que vamos a compartir entre todos, aquí y allí ustedes. Y yo quiero ir rapidito tocando o remarcando algunos conceptos, algunos principios, a mi humilde punto de vista, quizás los más sobresalientes en este pasaje. Número uno, entendamos quién es quien nos invita a la cena. Dice la Biblia que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y el vino. Así que quien nos invita a la cena, quien le invita a usted en su casa a participar de la cena, es nada más y nada menos que la persona del Señor Jesucristo. Qué honor, qué privilegio para usted y para mí que el Señor Jesús en persona nos invite a la cena, a esta Santa Cena, a conmemorar lo que Él nos manda a recordar o a conmemorar. La circunstancia que Él establece esta Santa Cena, lo leímos ahí. La Biblia dice, la noche que fue entregado. ¡Wow! ¡Qué noche o qué momento! Parece que no es el momento oportuno para establecer la cena.
Fue la noche donde la religión y los religiosos estaban en su contra. La noche donde los gobernantes estaban totalmente mirando hacia un costado. De allí, entre ellos, Poncio Pilato, y de allí la famosa escena y frase que nos lavamos o se lava la mano como Poncio Pilato, como diciendo, yo no tengo nada que ver con este hombre. Iban a ejecutar en una cruz a un hombre justo que no se había hallado pecado en él. El entorno más cercano nos habla de una noche de traición de uno de los suyos con un beso. Nos habla de una noche de que otro de los suyos, Pedro, le iba a negar hasta con juramento. Nos habla de que los suyos le iban a dejar solo en aquella noche. El infierno celebraba esa ocasión. Y Jesús esa noche, quizá no la más propicia, por lo menos para mí, esa noche Él quiso remarcar, afirmar, confirmar su amor para con los discípulos, para con usted y para conmigo a través de la Santa Cena. Esa noche, raro día, raro momento, rara noche, rara circunstancia, incomprensible para sellar este pacto. Y como es incomprensible el amor del Señor, yo quiero que usted vaya sabiendo, Él es quien nos invita, es una noche fatídica y Él allí confirma y reafirma su amor. Es incomprensible lo que Él está haciendo en esa noche, como es incomprensible el amor de Dios, como es incomprensible la cruz. Y aquí yo me quiero detener un chiquitito, yo se lo voy a leer, total usted lo va a tener allí grabado. 1 Corintios capítulo 11, porque mientras hablamos de la cena del Señor, quiero que refresquemos algunos conceptos o aprendamos algunos conceptos. La cruz también es incomprensible a nuestro raciocinio. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz o la predicación de la cruz es locura, dice Pablo, a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y el verso 23 dice, pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Incomprensible esa noche donde Él ratifica el amor a través de la Santa Cena. Incomprensible el amor de Dios, incomprensible la prédica, la enseñanza, la cruz de Jesús. Pablo dice, 1 Corintios 1:23, que para los gentiles la cruz, la muerte de alguien en la cruz, es locura. Es locura, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque los gentiles, la gente que no conoce a Dios y que tiene otros dioses con minúscula, que no existen pero que los tienen por allí, si alguna vez, metafóricamente, ilustrativamente, alguna vez algunos de esos dioses que no existen, pero supongamos que existiesen, se dignaran a descender a la tierra, que no existen, pero por eso dice Pablo, es locura para los gentiles, porque si alguna vez alguno de esos dioses que no existen se dignaren a bajar a la tierra, estarían en un palacio lleno de oro, alfombra roja, todo el mundo tendría que postrarse, besar sus manos, su anillo, honrarlo. Pero nunca pasó ello ni va a pasar porque no existen. Pero el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el gran yo soy, Él sí, ese Dios un día se hizo hombre, persona, humano en la persona de Jesús. Y nació a través de la Virgen María en la persona de Jesús. Ese Dios sí se hizo carne, y no en un palacio, sino que nació en un pesebre. Entonces cuando los gentiles escuchan esto, dicen, es una locura la cruz. Que ese Dios se haya hecho hombre y que ahora esté en una cruz muriendo, es una locura. Es incomprensible, lo es. Y dice, para los judíos que conocían la ley, es tropezadero. ¿Por qué tropezadero? Porque los judíos que conocen la ley, que conocían las escrituras y la conocen, ellos saben que la ley dice, el Antiguo Testamento, Deuteronomio 21:23, dice allí, Deuteronomio 21:23, después lo busca en su casa,
Pero allí dice que es maldito por Dios todo aquel que es colgado en un madero. Los judíos sabían que alguien que iba a ser colgado en un madero era maldito por Dios. Entonces no le entraba en la cabeza, y no le entra a alguno todavía, que ese hombre que es maldito por Dios, porque así lo dice la ley, sea de bendición para ellos. Lo que todavía no le ha sido revelado quizás es que ese hombre Jesús, maldito por Dios en la cruz del Calvario, fue maldito para que usted y yo fuéramos benditos, porque su y mi maldición fue sobre él en la cruz, y por eso esa noche Jesús fue maldito por Dios. Pero a los que nos salvamos, dice la Biblia, la cruz es poder de Dios. Y yo le quiero leer Romanos capítulo 3, verso 21 hasta el 26. Romanos 3, 21 al 26 dice, hablando de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, dice así, Romanos 3, 21 al 26, pero ahora, dice el apóstol Pablo, aparte de la ley se ha revelado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo Dios y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dice la Biblia que no hay diferencia. Todos sufrimos de una misma enfermedad, pecado. Por lo tanto, todos necesitamos del mismo remedio, Jesús. Por eso no hay diferencia. Sencillamente así, usted y yo y quienes le rodean y quienes sean, sufrimos de una misma enfermedad, pecado. Eso nos destituye de la gloria de Dios y por lo tanto necesitamos el mismo remedio que Dios lo ha dado, que es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y termina diciendo el verso 26, para que Él, Dios, sea el justo y el que justifica. Se lo ilustro rápidamente en 2 minutos. Había un juez, es una ilustración, un juez que era muy recto, la justicia era algo en él innato. Era muy justo este juez. Todo el pueblo sabía que era un juez muy justo y que cada uno recibía lo que merecía sus hechos, ni más ni menos. Y en una madrugada le despiertan y le dicen, señor juez, hay un muchacho que ha cruzado un semáforo en rojo y estaba en ese entonces el tema de cruzar en rojo muy a flor de piel, así que había una severa sentencia. Y lo llamaron al juez y el juez fue allí y lo pasaron al muchacho y leyeron la sentencia o leyeron lo que él había hecho, que había cruzado el semáforo en rojo con todo el riesgo y el peligro que esto ocurría. Pero la sorpresa para el juez es que era el muchacho que estaba frente a él, allí abajo en el atril, era su hijo. Y toda la gente que estaba alrededor de él esperaban a ver qué iba a hacer el juez. Si iba a bajar su martillo de sentencia a pesar de que era su hijo, o iba a hacer la vista hacia un lado porque era su hijo. Y el juez dictó sentencia, no cárcel porque no había ninguna muerte, nada, pero sí una sentencia firme que tenía que pagar X dinero que su hijo no lo tenía. Y bajó el martillo y el hijo abrió los ojos porque no tenía ese dinero para la fianza y por lo tanto iba a ir a la cárcel. Y cuando bajó el martillo el juez y dictaminó la sentencia de X dinero de fianza, se puso en pie, se sacó la toga de juez, fue al lado de su hijo, lo abrazó y él dijo, pero yo pago la fianza de mi hijo. Así que el juez fue juez, el justo y el que justifica. Eso es Dios, mi amigo. El justo, porque la paga del pecado es muerte, pero también el que justifica a través de la persona de Jesús. Él lo envió para que muriera por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y Él es el justo
porque la sentencia fue pagada con muerte y precio de sangre, y el que justifica, porque Él envió a su Hijo a que muriera por usted y por mí. Eso es algo maravilloso para darle toda la gloria al Señor. Ahora, muchos en la iglesia misma, donde nosotros pastoreamos, me han preguntado: pastor, ¿puedo tomar la cena? Algunos que vienen un domingo por primera vez, algunos que vienen y se están reconciliando con el Señor, muchos hijos pródigos que tenemos en nuestra iglesia que están volviendo a la casa del Padre, y le damos gracias a Dios por ello y los bendecimos a los pródigos que están viniendo a la casa de papá. Y me preguntan: pastor, ¿puedo participar de la cena? Yo no me bauticé en esta iglesia, me bauticé por allí o por allá. Y le decimos algo que hemos aprendido nosotros como pastores, y se lo quiero comentar para aquellos que están allí en sus casas. Santa Cena, ¿pueden participar? ¿No pueden participar? Simplemente yo le explico lo siguiente: ¿qué es lo más importante que alguien puede recibir de parte de Dios en esta tierra? La respuesta es sin lugar a duda la salvación de su alma. Eso, al nivel 1, 2, 3 de importancia, es el nivel 1, lo más importante. Todo lo demás puede ser importante y lindo, pero comparado con la salvación no hay nada más valioso ni más importante. El primer salvado, lo hemos dicho estos días a la mañana, por Jesús en la cruz, fue el ladrón que estaba a su derecha. Ese fue el primer salvado por Jesús. No tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo de congregarse, no tuvo tiempo de diezmar, no tuvo tiempo de ofrendar, no tuvo tiempo de ser de ujier, no tuvo tiempo de nada, pero fue el primero que se ganó el cielo por la fe en Cristo Jesús. Así que, si aquellos que me están escuchando se creen salvados por Jesús, que sin lugar a duda es lo más importante, de allí para abajo todo es importante, pero lo más importante es la salvación de su alma. Y si usted se siente salvado por la persona de Jesús, que lo más importante, yo por lo menos, nosotros con mi esposa como pastores, no nos animamos a prohibirle que participe de la Santa Cena, que es importante, pero no más importante que la salvación de su alma. Santa Cena. El contenido de la Santa Cena es pan y vino. Son símbolos de el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús. No es el cuerpo y no es la sangre. Son símbolos. Representan el pan al cuerpo y el vino a la sangre de Jesús. Por eso Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Porque si literalmente este pedacito de pan fuera su cuerpo y literalmente esta copa de vino fuera su sangre, no sería hacer memoria, porque lo estaríamos haciendo, sería algo real, no algo en memoria. Así que este pan y este vino, sencilla y simplemente, es el símbolo del cuerpo y de la sangre de Jesús, que lo recordamos por la fe y lo recibimos por la fe en algún momento. Y si usted recibe la persona de Jesús por la fe y permite que la sangre de Jesús le limpie de todo pecado por la fe, es todo lo que usted y yo necesitamos. Pan y vino, la persona y la obra de Jesús, es todo lo que alguien necesita para esta vida, vivirla plenamente y luego la eternidad. Isaías 53:5 dice, escuche: mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Eso tiene que ver que la parte espiritual suya fue saldada por Jesús, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso tiene que ver con la parte del alma. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La parte espiritual, la parte del alma y la parte del cuerpo totalmente sanada, restaurada, arreglada a través de la persona de Jesús. Y ya quiero ir terminando para decirle lo último, que Jesús repetidamente dijo: haced esto en memoria de mí. En memoria de mí, termina diciendo el apóstol Pablo en el texto que leímos, hasta que Él venga.
Juan capítulo 20. Sígame un chiquitito más. Esto es un pasaje maravilloso. Jesús resucita de entre los muertos. Juan 20 ocurre lo siguiente. Dice del verso 1 hasta el verso 8, quiero leer, que leamos juntos. Y dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego, verso 6, llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el verso 7 dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Se lo hago rapidito. Jesús resucita. Las mujeres van, la tumba está vacía, corren, lo llaman a Pedro y a Juan, vienen los dos corriendo, Juan llega primero, no se anima a entrar. Entra Pedro rápidamente y ve allí la ropa de Jesús. Y dice enfáticamente el verso 7 que vio el sudario, lo que se enrollaba en su cabeza, lo vio allí enrollado, acomodado. Y el verso 8 dice que entró el otro discípulo y vio, hablando del sudario, y creyó. Hay una costumbre todavía en Oriente y en estos tiempos mucho más. Cuando alguien iba de visita a una casa, si no le había gustado mucho cómo le habían recibido en esa casa, si no se había sentido muy cómodo, muy a gusto, dejaba algún trapo de él, como yo tengo acá el pañuelo, un poco así, puesto más o menos, como diciéndole: no me gustó mucho estar en esta casa, no estaba cómodo. Sin embargo, si deja una prenda de él bien acomodada, sin palabra, está diciendo a aquel visitante: me gustó estar entre ustedes, pronto regreso. Cuando Pedro ve el sudario enrollado, él sabe ese lenguaje. Jesús le está diciendo a Pedro y a nosotros, con ese sudario bien enrolladito, bien acomodado: me gustó estar entre ustedes, pronto regreso. Dice el texto 26 de 1 Corintios 11 que hemos leído: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dice la Biblia: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Le invito a que comparta el pan con sus familiares allí donde usted está, con su esposa, con sus hijos, con su mamá, con su papá, con su sobrino, con su tío. O si usted está solo o sola, comparta el pan. Nosotros estamos desde aquí unidos en el Espíritu. Compartimos todos juntos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Agarre su copa y compártala con su familia en memoria de Jesús. Participamos todos de la copa. Traspaso tu cuerpo, pensabas en mí.
por mí, en cada clavo que traspasó tu cuerpo. Oh, pensabas en mí y lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, Sí, Señor. en cada lazo que pensabas en mí, lo hacías por mí, porque tu amor es santo, es hombre y crees, Aleluya. su amor está en este lugar, tu amor es santo, es profundo. De mi parte, Dios les bendiga mucho. Dios bendiga a su familia. Dios les guarde, Dios les provea. Y será hasta mañana a las 11 que otra vez vamos a estar aquí junto con Fran para compartir un devoción. Gracias. De nuestra parte, Dios los bendiga, de Valentina también, quien se encuentra del otro lado. Los extrañamos un montón. No quiero llorar, les queremos un montón. Y sé que ha sido un tiempo maravilloso que hemos compartido hoy. Como familia pastoral, los amamos, los queremos. Dios bendiga sus vidas, de su familia.